Buenos días, amada Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz sea sobre todos nosotros en Cristo Jesús. Hace 8 días culminamos la predicación de la carta a los Efesios. Fueron 23 sermones sobre esta carta. Vamos a tener un tiempo en que vamos a predicar sermones temáticos. Hoy vamos a hablar acerca de la fe. Sabemos que es un tema que se ha predicado en muchísimas partes, en muchísimas iglesias, pero entendemos que es un tema de vital importancia para la iglesia. Pero hoy vamos a ver la fe reflejada de una manera especial en esta mujer sirofenicia. Pero a manera de preámbulo, voy a invitarles primero a que leamos el texto de Marcos 7, del 24 al 30, que dice así: Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Ahora de una vez también le damos la porción de cómo lo narra Mateo, en el capítulo 15, versículos del 21 al 28. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Vamos a ver el mismo evento bajo dos perspectivas, y como pudieron observar, cada uno de los evangelistas aportan elementos nuevos que uno tiene, otro no, pero que se complementan de una manera maravillosa, narrando el mismo evento desde dos perspectivas. Pero antes de entrar a detallar y a explicar esas dos porciones bíblicas, quiero llamar la atención de la iglesia en lo siguiente. Generalmente cuando usted y yo hablamos del tema de la fe o escuchamos sermones acerca de la fe, lo más seguro es que a nuestra mente vengan textos bíblicos que nos dejan conocer a esos hombres y mujeres gigantes de la fe, como está estipulado o expresado, por ejemplo, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Y allí en particular nos menciona primero qué es la fe. Y dice el versículo 1 que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero acto seguido, si miramos toda la carta a los hebreos, vemos que en los siguientes versículos se mencionan algunos personajes gigantes de la fe que tal vez son los que usted y yo más conocemos. Se nos menciona entonces a Abel, cómo tuvo fe en ofrecer un mejor sacrificio que el de Caín. Se nos menciona a Enoc, cómo Enoc fue traspasado, no conoció la muerte y fue llevado por Dios a su presencia. Se nos habla de Noé, cómo creyó en la palabra del Señor y construyó el arca durante 120 años y se salvó él, su mujer, sus hijos y las esposas de sus hijos. Vemos cómo Dios llamó a Abraham de una tierra pagana para fundar a partir de ahí una nación. Vemos cómo también Sara, su mujer, que era estéril, pudo concebir por la gracia del Señor.
vemos la fe de Jacob, de José, se menciona la fe de Moisés, mencionaron también, como lo vimos en las lecturas bíblicas, la fe de Rahab, la ramera, que ayudó a los enviados del Señor, la fe de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, de los profetas, y por supuesto luego cuando vamos al Nuevo Testamento vemos la fe de los apóstoles y de los discípulos del Señor. Y es ese tipo de fe que recurrimos de una manera frecuente. Y ahora, por supuesto, todos ellos fueron, son y seguirán siendo un ejemplo para nosotros y para nuestros descendientes acerca de la importancia de creer en el Salvador. Pero así mismo las Sagradas Escrituras nos presentan dos personajes que dejaron maravillado al Señor, lo dejaron impactado a nuestro bendito Salvador. Y lo más curioso es que esos dos no eran judíos, pero es de esos dos que la Biblia narra que dejaron maravillado al Señor. Y esos dos casos son: uno, la fe del centurión romano. ¿Recuerdan? Que un centurión romano que venía de un pueblo pagano tenía obviamente un afecto por la religión de los judíos, se acerca al Señor y le dice: Señor, es que tengo un siervo que ha sido tan fiel conmigo, que está gravemente enfermo y quiero que tú, o quisiera que lo sanaras. Y el Señor le dice: listo, yo voy a tu casa y lo sanamos. Y el siervo le dice: no, Señor, no es necesario que vayas a mi casa, con que tan solo digas tu palabra es suficiente, porque yo también soy hombre que estoy bajo autoridad y tengo también gente que está bajo mi autoridad, y si le digo a este que vaya, va, y si le digo a este otro venga, él viene porque tengo autoridad sobre él. Entonces Jesús quedó maravillado al punto de decir a la gente, le dijo: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe como la de este hombre, que creyó en la autoridad de la palabra de Dios. Sabía muy bien que no tenía necesidad de estar presente. Es lo poderosa que es la palabra de Cristo, que a una distancia operó este milagro en el siervo de ese centurión, pero quedó muy claro que este hombre tenía una lucidez, por supuesto inspirada por el mismo Espíritu del Señor, con respecto a lo que es la autoridad espiritual. Tenía clarísimo que era tener autoridad. Pero el otro personaje sobre el cual vamos a hacer la predicación es la mujer sirofenicia, como la menciona Marcos, o lo mismo la mujer cananea, como lo menciona Mateo, que es el tema de nuestro sermón. Y para ello, pues ya leímos la porción de Marcos inicialmente del capítulo 7, de los versículos 24 al 30, pero también observemos que en ese mismo capítulo 7, antes de este evento, en los primeros versículos del 1 al 23, el Señor viene de tener unas disputas por la oposición que los líderes religiosos de su época tenían en contra de él, y aquí el Señor les estaba enseñando lo que tenía que ver con lo que verdaderamente contamina al ser humano, enseñando y dejando claro que lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón, no lo que entra a su boca. Y en esa disputa el Señor, estando en Jerusalén, dice el versículo 24, que se levantó de allí y se fue a la región de Tiro y de Sidón, y encontró allí un caso bien interesante. Encuentra el caso de que lo aborda una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo. Pero miren el contexto del versículo 24, dice que entró en una casa. No nos dice la Biblia cuál casa, ni Mateo ni Marcos narran en cuál casa, pero lo que dicen es que el propósito de entrar a una casa es que no quería que nadie supiese que él estaba allí. Quería estar oculto por un tiempo del Señor, y dice, pero no pudo esconderse. ¿Cuán humildemente quiso el Señor permanecer oculto? Nadie como él fue tan solicitado en toda la región de Galilea, pero sin embargo se levanta de allí y se marcha a la región de Tiro y Sidón. Jesús acababa de resistir a los líderes judíos, como les mencioné ahora, pero ahora se retira a tierras de los gentiles. Y ahí vemos que ya inicialmente se ve un propósito muy claro. Así quisiera estar oculto, había un propósito muy claro, y es que al entrar en una casa y que no deseara que nadie supiese que estaba allí, lo cierto es que estaba allí, en una región
que le pertenecía totalmente a los gentiles. Pero inicialmente estaba allí y no se quería manifestar todavía abiertamente. Eso lo podemos ver en Mateo 15:24, que dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Entonces uno dice, bueno, si no fuesen enviado a las ovejas perdidas de Israel, ¿qué hacía el Señor en una región de paganos y de gentiles como la región de Tiro y de Sidón? Ahora también vamos a ver algunos aspectos de esta región. Esta región de Tiro y Sidón era notablemente gentil. Acompáñenme por un momento a Mateo 11, versículos 21 y 22, que dice así: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos entre vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Entonces vemos cómo el Señor tenía identificado a Tiro y Sidón, y nos da a entender que allí, cuando estuvo en Tiro y Sidón, no realizó muchos milagros, porque más bien le dijo a la gente de Betsaida: si en Tiro y en Sidón hubiera hecho los milagros que he hecho entre ustedes, ya se hubieran arrepentido hacía mucho tiempo. Pero ¿dónde estaba ubicada esta región de Tiro y Sidón? Estaba ubicada en las inmediaciones de la antigua ciudad portuaria de Fenicia de Tiro. Para darles una orientación más clara, es lo que hoy día es el Líbano moderno. La región del Líbano actual era la región de Tiro y Sidón en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Y en esa misma región estuvo el profeta Elías hospedado en la casa de la viuda. Si observamos en la Biblia, encontramos que a la viuda se le llamaba la viuda de Sarepta, pero la región de Sarepta estaba ubicada en la región de Sidón, por eso se llama la viuda de Sarepta de Sidón. Entonces no solamente vemos que ya se había hecho mención de esta región de gentiles, sino que también la Biblia nos recuerda que allí estuvo hospedado por mucho tiempo el profeta Elías, viviendo hospedado en la casa de esta viuda que era muy pobre, y sin embargo el Señor le dijo que ella lo iba a sostener, que lo iba a sustentar. No obstante, vemos cuán benignamente llegó a manifestarse allí nuestro bendito Señor. Y como leímos en Mateo 11, 21, 22, vemos que Él no realizó muchos milagros, ni gran cantidad de milagros, ni curaciones. Porque se nos narra en el versículo 24 que el Señor no pudo esconderse y no pudo quedar oculto. Entonces uno dice, no, estaba en una casa como medio escondido, no hizo muchos milagros allí, pero sin embargo dice que no pudo esconderse. Dice el versículo 24 de Marcos, pero no pudo esconderse. ¿Esto qué indica, hermanos? Que por supuesto el Señor Jesucristo era demasiado famoso como para quedar oculto en algún lugar. Y esto es lo mismo que describe Mateo 15 desde el 21 en adelante. ¿Por qué lo sabemos? Porque dice que una mujer sirofenicia allí en Mateo oyó hablar de él y ella lo llamó hijo de David. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo supo que al Señor se le llamaba hijo de David? Entonces también en Mateo y Marcos se nos narra que era imposible, que aunque él quisiera esconderse y descansar, no le era posible porque su fama ya se había dispersado por toda esta región. Porque usando las mismas palabras del Señor, él mismo dice que cuando un candelero se usa y se pone debajo de un almud, que el almud era una caja para guardar alimentos, pero también se refiere la palabra almud como colocarlo debajo de una cama, pues no se coloca un candelero debajo de una cama porque ahí quedaría medio oculto. El significado espiritual de esto es que es como apagar la luz de la predicación, cuando únicamente la leemos y la practicamos en nuestra soledad, pero no se la contamos a otras personas. Contrario a ello, el sol no puede esconderse de esa misma manera. Y ahora sí vamos a observar cada una de las cosas que acontecieron a esta mujer. En el versículo 25 de Marcos dice que esta mujer tenía una hija y esta hija tenía un espíritu inmundo, y luego que oyó de él vino y se postró a sus pies. Aquí quiero que veamos que hay una descripción muy clara de una situación particular.
pero también particularmente grave, particularmente terrible. Primero, una mujer afligida por su hija. Esta mujer afligida por su hija, porque ella tenía un espíritu inmundo, oyó de Cristo. Oiga la importancia del Evangelio. De ahí lo que hicimos esta mañana en lo que es la reflexión pastoral de la importancia del oír el Evangelio y de ponerlo en práctica. También vimos que todos los himnos que cantamos hoy tenían que ver con la condición de personas como la de esta mujer, que necesitan oír la voz del Evangelio y presentarnos ante el Señor tal como somos, tal como éramos y aún tal como somos. Pero otro aspecto fue que oyó de él. ¿Y qué hizo esta mujer? Vino, o sea, tomó acción, fue a Cristo. ¿Y en qué actitud fue a Cristo? En una actitud de humildad profunda, porque dice que se postró a sus pies. Ahora, entre la descripción de este versículo y el desarrollo de todo el evento, podemos identificar varios aspectos y muchas implicaciones profundas que tienen aplicaciones para nuestras vidas y para las vidas de nuestros hijos, y para los hijos de la iglesia, por supuesto. Y vamos a revisar 4 aspectos fundamentales que encontramos en esta porción. Primero vamos a ver la petición que esta mujer hizo. La petición que una mujer en una condición de aflicción y de pobreza en que se hallaba por causa de su hija le hace al Señor. Pero observemos que esta mujer tenía varios obstáculos que sortear, sobre todo por la cultura de la época. Primero, dice la Biblia que esta mujer era gentil. Gentil significaba que era de raza griega o de origen sirofenicio, pero que hablaban y practicaban el idioma griego. Por lo tanto, nos dice que esta mujer era extranjera. Miren lo que dice el versículo 26, la mujer era griega y sirofenicia de nación, o sea que era griega, o sea gentil, y aparte de eso era extranjera, y por lo tanto extranjera en cuanto a los pactos de la promesa. Eso nos lo dice Efesios 2:12, que fue la carta que estuvimos exponiendo durante 23 domingos. Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y esa era la condición de todos los gentiles y también la nuestra, porque éramos gentiles. Entonces era un gran obstáculo. Segundo, tenía una hija, y por supuesto esa hija también era gentil, sirofenicia y también extranjera y alejada de los pactos de la promesa del pueblo de Dios. Pero adicional a eso, su hija estaba poseída por un demonio, por un espíritu inmundo, como nos lo dice el versículo 25, cuya hija tenía un espíritu inmundo. Pero luego, a pesar de esos obstáculos y de su condición de mujer, que era muy difícil para una mujer acercarse al Mesías, ¿recuerdan la mujer del flujo de sangre? Que tuvo que meterse entre la multitud, a empujar inclusive a los que rodeaban a Cristo para tocar el borde de su manto, y eso que era una mujer judía. Ahora imagínense la dificultad para una mujer sirofenicia, extranjera, lejos de los pactos de Israel. Pero a pesar de esos obstáculos, esta mujer viene a Cristo, vino al Señor. Pero ¿cómo vino a Él? Dijimos con humildad, porque había oído hablar de Él y vino y se postró a sus pies. Aquí vamos a hacer un poquito de énfasis en esa actitud de postrarse ante el Señor. Mis hermanos, Cristo nunca arrojó de sí mismo a quien quiera que se llega a Él y cae a sus pies, lo cual puede hacer toda persona que va a Él temblando en arrepentimiento y fe, porque no tiene la suficiente confianza todavía para arrojarse en los brazos del Señor. Cada que el Señor ha concedido el don de la fe y del arrepentimiento a un ser humano, lo primero que hace uno es caer postrado de rodillas, dándole gracias a Dios porque nos ha concedido el don de la salvación. Pero también porque Cristo mismo dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. O sea, el Señor hace la invitación: vengan a mí, vengan a mí.
Pero vemos que también esta mujer no solamente se acercó al Señor con humildad, sino también con una gran decisión. La mujer le expresó al Señor lisa y llanamente lo que ella necesitaba y lo que ella deseaba. Dice el versículo 26, y le rogaba que echara de su hija al demonio. Y aunque ya sé que el Espíritu del Señor ha guiado a cada oyente a tener aplicaciones prácticas en su vida, voy a mencionar una aplicación general para toda la iglesia. Hermanos, la mayor bendición que podemos pedirle al Señor por nuestros hijos, por supuesto, es su salvación, ¿cierto? Su conversión. Pero como estamos hablando del caso de la mujer sirofenicia, que también tiene mucho que ver con nosotros, cómo andábamos sin Dios y sin ley antes, podemos también decir que la mayor bendición que podemos pedirle al Señor por nuestros hijos, que están viviendo circunstancias como las de esa mujer, es pedirle que quebrante el poder de Satanás sobre nuestros hijos y que quebrante el poder del pecado de sus almas. Yo sé que hay muchos padres que sufrimos bastante por ello. Puede que nuestros hijos que han sido creyentes no estén bajo el contexto de estar poseídos por un demonio, pero sí pueden estar en el contexto de estar esclavizados por el pecado. Y también tenemos que rogarle al Señor que quebrante el poder del pecado en la vida de nuestros hijos y por supuesto en nuestras propias vidas. Según esta narración, ¿qué no haría una madre o qué no haría un padre por un hijo que está sometido al poder del enemigo? Ahora bien, no es necesario estar poseído. El enemigo puede oprimir desde lejos, puede oprimir desde afuera, puede alterar el camino de nuestros jóvenes, puede alterar el camino de nuestros hijos con falsas filosofías, con falsas creencias, con falsas religiones, con falsas psicologías, con una falsa manera de vivir que se aleja o que es contraria a la palabra de Dios. El segundo aspecto es que el Señor se presenta ante esta mujer en una actitud de proveerle un desánimo. Y uno dice, definitivamente los misterios del Señor, ¿quién los puede comprender? Sabemos que todo lo que Él hace, lo hace con un propósito. Pero aquí vemos en el segundo punto el desánimo que Jesús le dio. Leamos lo que dice el versículo 27 de Marcos. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Tratando de parafrasear el pasaje, lo que está diciendo es que aunque el Señor está en un territorio gentil, el Señor mantiene la prioridad temporal de primero predicar la palabra de Él o de Dios a los hijos de Israel en el plan divino de salvación, como lo hace el mismo apóstol Pablo. ¿Se acuerdan en Romanos capítulo 1, versículo 16, que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego? Usa la misma palabra, primero, deja que los hijos se sacien. Y aquí el apóstol Pablo usa el mismo lenguaje. Lo mismo en Romanos 2:10, dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y en Hechos 1:8, el Señor dice a los apóstoles, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿A quién le dijo eso? A los apóstoles. ¿De qué nacionalidad eran los apóstoles? Judíos. Que la salvación viene de los judíos porque Cristo nació en esta nación. Ahora bien, volviendo al texto, deja primero que se sacien los hijos, es decir, le está diciendo en un lenguaje parafraseado, deja que los judíos tengan todos los milagros que es necesario hacer delante de ellos, que no pierdan ninguna oportunidad de disfrutar de las bendiciones que estaban destinadas para ellos, los hijos del pacto, en vez de derrocharlas concediéndolas a quienes son como perrillos. Y al utilizar el término perrillos, está hablando de perritos, de cachorros. Pero aún así, en las Sagradas Escrituras, la palabra perrillos o perros era una palabra que tenía una connotación ofensiva, despectiva. Sin embargo, el Señor la usó
En el Antiguo Testamento, en Éxodo 22:31, se habla de ellos, de los perrillos, como carroñeros o como seres inmundos. Y en Lucas capítulo 16, versículo 21, narrando el asunto de Lázaro, que estaba tirado en la calle a la puerta del rico, en la parábola del rico y Lázaro, dice que Lázaro ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y que aún los perros venían y le lamían las llagas. Entonces ustedes imagínense cómo se pudo sentir esta mujer cuando el Señor le dice: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Eso hubiera desanimado a cualquier persona, y máximo viviendo del Señor Jesucristo. Que le diga uno eso a otro ser humano, le duele y le cuesta, pero lo puede superar. Pero que se lo diga el mismo bendito Salvador, uno dice: no, estoy perdido, ya no tengo nada que hacer. Si el Señor me dice que no, ¿ya qué yo puedo hacer? Pero el Señor tenía un propósito muy claro con esta mujer. Pues tenemos que reconocer que este lenguaje aparentemente ofensivo lo empleó Cristo para poder probar la humildad de esta mujer y la genuinidad de su fe y de su petición. Ahora bien, cuando el Señor le dice a la mujer: deja primero, observe lo hermoso que es uno mirar cada palabra de la Escritura y comprenderla. Al decir deja primero, está diciendo implícitamente después, a ti. Porque si dice no, es que el pan de los hijos no se puede dar a los perrillos, no, está diciendo deja primero que los hijos se sacien y después tú. Deja abierta esa posibilidad. Y esa palabra tuvo que haber penetrado la mente y el corazón de esta mujer, porque comprendió, porque sugería que tenía alguna bendición reservada para los gentiles, y esto fue muy alentador para ella. Ahora bien, en el versículo 25 de Marcos 7, que dice: porque una mujer cuya hijo tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Lo vemos más claramente narrado en Mateo 15, 22 y 23, donde esta mujer le clama diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, Adonai, Hijo de David. Uno dice: esta mujer, ¿cuánto oyó hablar del Señor? Tuvo que haber oído hablar mucho de Él para comprender que era el Señor y que era Hijo de David y que era portador de misericordias. Pero sin embargo, de acuerdo a la narrativa de Mateo, qué doloroso. Si fue impactante que le dijera: deja primero que los hijos se sacien, en Mateo todavía es como más difícil la situación, porque dice en el versículo 23: pero Jesús no le respondió palabra. O sea que podemos entender que antes de que ella dijera, según la narración de Marcos, deja que primero se sacien los hijos, hubo un tiempo de silencio. Y esta mujer esperando una respuesta y dice: pero Jesús no le respondió palabra. Y como si fuera poco, se acercan al Señor sus discípulos, rogándole y diciéndole: uy, Señor, despídela, que da voces tras nosotros. Qué mujer tan fastidiosa, habla durísimo, es cantaletosa, no, que qué aburrido, y fuera de eso no es de nuestro pueblo. Señor, despide a esa mujer bullosa que da voces tras nosotros y nos trastorna con sus gritos. Y esa mujer tuvo que haber presenciado esa escena de los discípulos del Señor. Qué falta de misericordia de los discípulos, ¿no? El Señor simplemente se quedó callado, no había dicho nada. No había refutado todavía a la mujer al decirle: no está bien echar el pan de los hijos a los perrillos. Y los discípulos, como oramos normalmente todos nosotros, entramos a juzgar la situación, entramos ¿cómo se dice? A cancelar la oportunidad que las personas puedan tener de oír el Evangelio, y nos dejamos guiar por las apariencias o por la circunstancia inmediata, pero teniendo a Cristo cerca, y aún así obraron de esta manera tan absurda con esta pobre mujer. Despídela, Señor, que da voces para nosotros. Pero el Señor da una respuesta primero a ellos. No lo narra Marcos, lo narra Mateo. Dice: Cristo respondiendo dijo:
no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ojo al término que usa, ovejas perdidas, pero finalmente ovejas. No a cualquier persona de la casa de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Al ver que Cristo guardó silencio y que le dijo a sus discípulos que estaba enviado a las ovejas perdidas de Israel, Mateo nos narra que esta mujer vino y se postró ante él en humildad, como también bien lo explicó Marcos, humillándose, pero le dijo aquí según Mateo: Señor, socórreme, ayúdame. Marcos dice: ten misericordia de mí. Y esa es la actitud con la que tú y yo tenemos que ir a Cristo. Es la actitud que debimos haber tenido cuando nos llegó el privilegio y el don de la salvación. Socórreme, Señor, sálvame. Es Cristo el que salva, es Cristo el que socorre. No es mi decisión salvarme, es mi obligación arrepentirme, creer y tener fe. Pero el Señor la otorga a quien se la quiera dar a la salvación. Y este fue el caso de esta preciosa mujer que ante una situación tan difícil como ella, va e insiste. O sea, me causa mucho, ¿cómo podemos decir? Impacto. Aún en la conciencia de uno, ver cómo esta mujer no desfalleció, ni en la narrativa de Marcos, cuando se le dice primeramente que los hijos se sacien, ni en la narrativa de Mateo cuando no respondió palabra y los discípulos dicen: despide a esa mujer bullosa y escandalosa que no la soportamos en nuestros oídos. Y luego el Señor se manifiesta diciendo: soy solamente enviado a la casa de Israel, a las ovejas perdidas. Y aún así esta mujer no se da por vencida. ¿De dónde le provino todo eso? Y va y se postra y dice: Señor, socórreme. Y lo interesante, la mujer estaba pidiendo ¿por quién? Por su hija que estaba poseída de un demonio. Pero aquí está clamando por ella primero. Socórreme, no soporto esta aflicción, es mi aflicción, pero estoy viendo a mi hija destrozada, estoy viendo a mi hija perdida. ¿Cuántas veces tú y yo como padres hemos orado así por nuestros hijos? ¿Cuántas veces hemos clamado que el Señor nos socorra a nosotros por la pecaminosidad de nuestros hijos, por la maldad de nuestros hijos? Pero esto es lo que nos enseña la Escritura. Esta mujer estaba clamando primero por ella: Señor, socórreme a mí, porque no soporto esta situación, y por favor, liberta a mi hija de ese espíritu inmundo que la atormenta. Mucha enseñanza aquí, mis amados hermanos. Cuando el Señor dice: no soy enviado sino a las ovejas de Israel, lo triste es ver por la misma evidencia escritural que nos muestra que los judíos ya habían comenzado a quedar como hartos del Evangelio de Cristo. El Señor los quería saciar con el pan de vida, pero ellos ya estaban cansados del Señor Jesucristo. Recuerdan el episodio, dicen: Señor, vete de nuestra región, o dura palabra es esta, ¿quién la podrá oír? Rechazaron el aspecto de que el Señor los quería saciar con su palabra, pero ellos, en vez de estar saciados espiritualmente, quedaron hartos del Evangelio de Cristo, y algunos ya habían deseado que se alejara de la región. Esto nos da a entender claramente que cuando los hijos comienzan a jugar con el alimento, entonces es aprovechado por quienes verdaderamente lo necesitan. ¿Cuántas veces le decimos a nuestros hijos: come todo porque el Señor te ha bendecido con comida? En la calle hay mucha gente pobre que está aguantando hambre y tú desperdiciando la comida. Pero aquí la aplicación es espiritual, mi hermano. ¿Cuántas veces has escuchado la palabra viva de Dios, el alimento del pan de vida del Señor, y lo has despreciado? Y lo hemos echado de nuestras mesas. Y vienen las migajas que caen sobre nosotros los gentiles o los inconversos, y el Señor con esa poquita migaja nos alimenta, y cuánto lo agradece. No está bien que los hijos comiencen a jugar con la comida, con el alimento espiritual que el Señor ha dado. Pero sí está bien que para quienes estaban hechos todas las promesas y los pactos,
que lo rechazaban, sus migajas cayeron sobre nosotros, y por eso tú y yo estamos hoy aquí congregados en esta iglesia, y muchos hermanos congregados en la Iglesia Universal de Cristo en todas partes del mundo que se congregan el día de hoy. Tercer aspecto, la forma en que la mujer replicó a Jesús. Lo hizo con una sabiduría y con una determinación impresionante. Miremos el versículo 28 en Marcos. Respondiendo ella, le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. ¿Qué respuesta, mis hermanos? Ante todos sus obstáculos, ante la misma actitud del Señor que pareciera que la iba a desanimar, y esta mujer contesta: sí, Señor, cierto, Señor, tienes toda la razón, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Es como si en su lenguaje hubiera dicho: Señor, ya sé que no pertenezco a los hijos de Israel, ya sé que no estoy en los pactos de tu pueblo, ya sé que el pan de los hijos no debe ser echado a los perrillos, pero Señor, nadie le niega a los perrillos las migajas, pues a los perrillos se les permite que se coloquen debajo de las mesas para que coman de lo que cae. En otras palabras, le puedo decir: Señor, no pido una hogaza de pan, te estoy pidiendo solamente una migaja, que dejes caer esa migaja de la mesa de tus hijos sobre mí y que no me la niegues. Señor, por favor, socórreme, postrándose, como lo dice Mateo 15, 25. En un sentido podemos decir que esta mujer creyó que la curación de su hija y su aflicción eran una migaja comparada con los grandes milagros que el Señor había hecho ante los judíos. ¿Recuerdan? Ay de ti, Betsaida, ay de ti, Corazín, porque si en Tiro y en Sidón hubiese hecho los milagros que he hecho en vosotras, tiempo ha que los de Tiro y Sidón se hubieran arrepentido. Y yendo más allá le dice: ¿y tú, Capernaum, que es la más grande de todas? Si en Sodoma y Gomorra hubiera hecho los milagros que he hecho en tu ciudad, tiempo ha que los de Sodoma y Gomorra se hubieran arrepentido, o el castigo de ellos va a ser inferior al de ustedes, que han visto tantos prodigios, tantas señales y tantos milagros. Pero aquí en Tiro y Sidón el Señor no hizo casi ninguno de esos eventos. Y el aspecto número 4, para finalizar, dice que al oír esto, Cristo le concedió su petición. Verso 29 de Marcos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, y el demonio ha salido de tu hija. No le dijo va a salir, sino ve, ya el demonio salió de la vida de tu hija. Es como si le hubiera dicho a la mujer: mujer, ya tienes todo lo que anhelabas, ya tienes resuelto tu problema, ve a donde tu hija, ya el demonio ha salido. Y aquí hay una aplicación general para todos nosotros, aparte de las aplicaciones que el Espíritu del Señor y la palabra esté tocando su mente y su corazón, viene otra aplicación general. Iglesia, esto nos anima a orar y a no desfallecer. A pesar de los obstáculos que se nos puedan presentar, habrá un momento en que el Señor quitará esos obstáculos, escuchará nuestros ruegos y nuestras súplicas, y que no dudemos en perseverar en oración, porque si perseveramos, prevaleceremos con Dios. En Mateo 15, 28 el Señor responde con admiración diciendo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Fue parecido a lo que dijo el Señor al centurión romano. Si escuchan, si ven, les digo que ni aún en todo Israel he hallado fe como la de este hombre, quedó admirado. Y aquí cuando dice oh mujer, es una expresión de admiración. Grande es tu fe. La palabra de Cristo tuvo un efecto inmediato. Más aún, ya expresaba lo que ya había sucedido en virtud de un acto de su voluntad, porque le dijo a la mujer: ya ha salido el demonio. Esto en el idioma griego, que se considera como un presente perfecto, indica que es una acción pasada con efecto continuo. O sea, es un presente continuo. Cuando el Señor dice que ya nos salvó, es un presente continuo. Por eso usted en la palabra de Dios va a encontrar que la salvación se habla de como algo pasado, ya nos salvó, pero también se habla como de algo presente, el Señor te salva, y también se habla como algo futuro, y te salvará. ¿Sí ven? Entonces, en el griego la palabra
o el tiempo, el perfecto griego, el tiempo presente perfecto, no solamente indica el momento o lo que pasó, sino que tiene efecto continuo. Pues cuando la mujer llegó a la casa, halló que el demonio había salido y la hija estaba acostada en la cama. Ahora bien, podemos también deducir el gozo de esta niña. Yo me imagino que esta niña también estaría ansiosa porque su mamá llegara a la casa para hacerle ver que ella estaba bien, porque estaba reposando, estaba acostadita, estaba tranquila, estaba descansando, porque el demonio había salido de su vida. Y como aplicación final, mis hermanos, Cristo puede vencer a Satanás a distancia, como lo hemos visto acá. Sanó al siervo del centurión de una enfermedad a distancia y expulsó un demonio de la hija de la mujer sirofenicia a distancia. Por lo tanto, se nos tiene que llevar a creer en el poder de la oración. Cuando oramos bíblicamente y cuando oramos entendiendo que se haga la voluntad del Señor en su soberana voluntad, podemos experimentar y ver el poder de la oración. Podemos orar pidiendo socorro, podemos orar clamándole al Señor, podemos orar gimiendo y podemos orar suplicándole a nuestro bendito Señor que quebrante el poder del diablo sobre la vida de nuestros hijos, que quebrante el poder del pecado sobre la vida de nuestros hijos, que guarde y proteja a nuestros hijos de las influencias del mundo, de las malas instrucciones y por supuesto de su propia pecaminosidad. Cuando el Señor enseñó la oración del Padre Nuestro, finaliza diciendo: líbrame ¿de qué? De todo mal, de todo mal. Y nosotros los padres muy superficialmente interpretamos ese texto como: Señor, por favor, libra a mis hijos de que no los atropelle un carro. Bueno, eso está bien. Señor, libra a mis hijos de las malas compañías. Pero cuando le oramos al Señor diciendo: Señor, libra a mi hijo de su propia maldad, porque la tiene. Porque mientras estemos en este cuerpo, a este lado de la eternidad, tenemos todavía una naturaleza pecaminosa, pero tenemos las armas que nos ha dado el Señor, la armadura de Dios, las armas del Espíritu y de su palabra para combatir y salir victoriosos de estas batallas. Entonces, hermanos, no dudemos que el Señor puede quebrantar el poder del pecado, quebrantó el poder de la muerte, quebrantó el poder del diablo y puede quebrantar el poder del corazón de cada uno de nuestros hijos, de sus maldades y de sus pecados, si oramos fervientemente, si oramos con súplica, clamor, gimiendo e intercediendo por ellos, por nuestras familias, por nuestra iglesia, aún por nuestra nación, por nuestra ciudad. O sea, tenemos múltiples motivos de orar. Y esta mujer sirofenicia nos ha dado un gran ejemplo de cómo debemos orar y de cómo debemos operar a pesar de las dificultades y de los obstáculos que la vida o las circunstancias o las providencias del Señor pongan sobre nuestras vidas. Amén. Oremos. Soberano Dios, una vez más solamente podemos decirte gracias. Gracias porque tú eres un Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, santo, 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 fiel, justo, pero también misericordioso, también un Dios amoroso y también es un Dios que oye nuestras oraciones, que escucha nuestras súplicas, que oye e inclina su oído a nuestros clamores por nuestras vidas, por nosotros mismos, por nuestros hijos, por todas nuestras descendencias, por nuestros nietos, por nuestros bisnietos, por todos aquellos a quienes tú nos permitas orar, interceder, rogar y suplicar, pero con fe, que puedas decir de nosotros como le dijiste a esa mujer sirofenicia: oh mujer, grande es tu fe. Ayúdanos a crecer, Señor, ayúdanos a madurar esa fe que ya tú nos has concedido para creer más y más. Y si no, Señor, rogamos como te rogó ese padre por la salud de su hijo, que tú le dijiste: ¿crees? Y él dijo: creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad.
Oh bendito Señor, cuánta enseñanza, cuánta riqueza espiritual, cuánto ánimo y también cuánto desafío hemos encontrado en esta exposición de tu palabra, tanto en el Evangelio de Marcos como de Mateo, sobre lo que es tu gracia, tu misericordia y tu favor, no solamente sobre la vida de esta mujer, sino sobre la vida de su hija. Quieras tú, Señor, bendecirnos con una bendición igual que la de ella, pero quieras tú también que nosotros creamos y oremos como ella lo hizo. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bien, amada Iglesia, que el Señor nos continúe bendiciendo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús.